simplemente comentaros pues, que desde Trilema y EM Consultores pues, ofrecemos una propuesta integral de servicios de acompañamiento a directivos y a docentes de instituciones educativas, y básicamente las áreas de trabajo que tenemos de consultoría de formación pues siempre están relacionadas con la misión institucional de cada centro, y son sobre dirección y gestión, innovación educativa y marketing y comunicación. En el webinar de esta tarde pues vamos a hablar sobre todo de innovación educativa, del área de innovación educativa. Dentro de este área también me gustaría comentaros que seguramente lo hayáis visto en nuestras redes sociales. Hemos lanzado la semana pasada unos cursos en abierto, viendo un poco la demanda que había después de los webinars, sobre todo del de ámbitos de organización curricular por ámbitos. Pues hemos lanzado un curso en abierto para todos los docentes que quieran apuntarse a este curso. Tenemos varias modalidades: presencial, que lo hacemos en Madrid, Zaragoza y Valencia, y el que no pueda asistir a esas sedes pues lo puede hacer también vía online, en grupos reducidos. Y también hemos lanzado el curso abierto sobre trimestre cero, que está enfocado a directivos, y lo que tratamos es de acompañaros en esas decisiones que estáis tomando estratégicas sobre logística y metodología para los próximos meses, para lanzarnos ya al primer trimestre del curso. Esto en cuanto a los cursos abiertos que hemos lanzado esta semana y que creo que era interesante comentároslo. Y esta tarde pues tenemos a Martín Varela, que es el subdirector de la Fundación Trilema y es el director de formación de Trilema, y nos va a hablar sobre el ePortfolio, que es una herramienta digital en la que bueno, pues nos va a contar un poco qué estándares de desarrollo profesional docente se han integrado en esta herramienta, cómo podemos desarrollar las competencias profesionales de cada uno de los docentes y cuáles son las que caracterizan la excelencia como profesores. Después vamos a ver cómo podemos explorar como docentes, utilizando el ePortfolio, las inquietudes y motivaciones que tenemos y detectar qué necesidades de aprendizaje tenemos en cada momento y cómo podemos seguir mejorando como docentes. Por mi parte, nada más, Martín, dejo de compartir pantalla y ya te dejo la palabra. Y nada, me quedo por aquí conectada y tomando nota de las preguntas que puedan surgir. Gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Patricia, y gracias a todos por estar aquí. Nos sigue pareciendo mentira que algunos, pocos, muchos, da igual cuántos, de nosotros nos queramos seguir encontrando en estos espacios, ¿no? Después de este curso que tanto nos ha demandado. Como bien ha dicho Patricia, voy a hacer la presentación sobre nuestra herramienta del ePortfolio, con lo cual os comparto pantalla y os comparto la presentación, ¿no? Una herramienta digital de la que estamos muy orgullosos porque, en cierta manera, ha recogido muchos años de trabajo sobre esta estandarización y este trabajo de acompañamiento a los docentes que venimos haciendo desde la Fundación, ¿no? Una herramienta digital en la que ahora os compartiré cómo incluso podéis probarla desde ya en lo que llamamos la versión beta, y decirnos todos los comentarios que queráis. He descubierto en los tecnólogos, por llamarlo de alguna manera, a los informáticos, unos voraces devoradores de comentarios. Les encanta que encontremos fallitos en cualquier esquina de la herramienta, porque así la van mejorando una tras otras las versiones y están deseando que nos metamos por dentro y descubramos aquellas rendijas que nos permitan mejorar. De hecho, está por detrás nuestro director de tecnología, que también dirige el área de salud de la Fundación, por si en algunas de las cuestiones que nos hacéis al final del webinar tienen más que ver con algún aspecto técnico y que nos pueda comentar. Pues bien, el ePortfolio me da a mí la sensación que, justo con lo que ha ocurrido ahora, se nos sitúa en no solo una herramienta de reflexión profesional, sino también una plataforma de encuentro, ahora que hemos descubierto que nos necesitamos más que nunca, ¿no? Cuando uno echa mano de los apuntes, especialmente los recogidos con toda esta corriente importante del coaching, de la autogestión personal, etcétera,
descubre que algunas frases adquieren unos carices o unos matices diferentes y mucho más profundos después de lo que hemos vivido, ¿no? Ese que somos y nos hacemos y nos construimos unos a otros cuando vamos compartiendo, y que si no compartimos, pues las cosas perecen. Quizás en estos meses de haber vivido una cierta vulnerabilidad como sociedad y lo que nos compete ahora como escuela, probablemente nos hayamos sentido más fuertes que nunca cuando sentíamos que estábamos cerca a pesar de la distancia. Cuando un compañero compartía una buena práctica, cuando alguien se ponía disponible para enseñarnos a cómo se da al botón del Zoom para compartir, cuando alguien no sabe cómo atender a un alumno y consigue llegar a él a través de otro compañero, ¿no? Hemos vivido como nuestra propia vulnerabilidad también nos ha puesto de manifiesto nuestra más profunda humanidad, probablemente no en todos los casos, pero como es normal nos fijamos en esos casos positivos para poder aprender. Y en eso estamos, en la intención de aprender profundamente y de la posibilidad de entrar en esta nueva dimensión de la escuela con la mayor fuerza posible, porque, como he dicho anteriormente, quizás uno de los elementos, entre ellos, como muchos otros de la sociedad, que está mostrando su vulnerabilidad es la propia escuela, porque ahí están nuestros propios alumnos, que es lo que más nos importa, ¿no? Yo hacía como una especie de recorrido gráfico que tiene que ver con el abandonar el profe o la seño, los docentes, solo en el aula, a una dimensión casi de compartir en red entre escuelas, ¿no? Creo que con mucho esfuerzo y con mucha ilusión y con mucha visión a veces en los distintos centros educativos de los propios docentes involucrados, se pasó de ese modelo del el profesor solo en el aula a realmente creer en la escuela como unidad mínima de cambio. Lo subrayaré después con algunas de las gráficas en las que nos hemos apoyado muchas veces en formación. Nuestro gurú de referencia aquí en nuestro país, en España, Mariano Fernández Enguita, subrayaba que el error McKinsey, ese informe que nos había situado de por dónde iban los mejores sistemas educativos del mundo, era decir que el techo de un sistema educativo estaba en el techo de sus docentes, ¿no? Él ya en estos años ponía de manifiesto que en todo caso deberíamos hablar de la escuela, ¿no? Como la unidad mínima de cambio y de posibilidad, ¿no? También nombrando a estos gurús de referencia que tenemos en educación siempre, como son Hargreaves y Fulham, y hablan de esa capacidad profesional, añaden siempre cómo el equipo nos aporta ese plus más, aparte de la experiencia y otros elementos que ahora no vienen al caso, ¿no? Y de la unidad mínima de cambio, entendida como la escuela, a, digamos, casi como he puesto con ese icono, ¿no? Sin pensarlo y montándonos en una escalera que nos lleva al siguiente nivel, pues de repente es la comunicación más allá de la propia escuela y la fortaleza que en ese sentido nos aporta sentirnos comunicados y sentirnos en red. Probablemente hay escuelas que por su propia idiosincrasia, por cómo están organizadas, ya tienen su propia red que les ha hecho sentirse más fuertes y más poderosos, y esas otras que no han tenido casi que buscarlo por necesidad los docentes. Imaginaos que simplemente en la red que nosotros acompañamos, lideramos desde la Fundación, la red de escuelas que aprenden, en este contador de elementos que en teoría van subiendo poco a poco en nuestra página web, imaginaos la gran cantidad que las escuelas en red de conocimiento compartido que podemos tener, ¿no? Cuando hablamos de más de 1000 portfolios, cuando hablamos de todos los proyectos que se ponen en marcha, cuando vemos todos los alumnos a los que tenemos acceso, qué grandes posibilidades tenemos ahí de que esa información no caiga en saco roto, que se convierta de verdad en ese Big Data que se supone que nos va a impactar de manera importante en educación. ¿Cómo podemos sacar valor, sacar partido a ese estar comunicados y en red, ¿no? Que nos permita, quién sabe, si en un entorno diferente o incluso volviendo a la escuela porque estamos decididos a volver a la escuela porque nuestros alumnos lo necesitan, pero al haber roto ya las paredes físicas de la escuela más allá del entorno cercano, quién sabe si muchas de las experiencias
que podamos hacer con nuestros alumnos va a ser con alumnos de otras escuelas conectados. Quién sabe si la codocencia va a ir más allá de que en algún momento hayamos tirado una pared o en algún momento algún otro profesor nos acompañe dentro del aula. Quién sabe si algún gran profesor de nuestra escuela puede dar luz en algún momento a alumnos de otras escuelas y otros profesores de otras escuelas con otras potencialidades, dárnoslas a nosotros, ¿no? ¿Qué horizontes se nos pueden abrir en este sentido? ¿Y qué vamos a ir haciendo la escuela en el día a día para que estas cosas ocurran y vayamos creciendo sin pensárnoslo casi, ¿no? Solo porque nos importa que nuestros alumnos aprendan cada día más. En este sentido, y conectándolo con lo que he comentado del Big Data anterior, es curioso ver ahora los vaticinios de los expertos educativos, que a veces el profesor de a pie, sin querer, a veces, porque decimos y subrayamos continuamente que para entender bien qué ocurre en el aula hay que estar dentro, pero fijaos cómo estos gurús de la educación que se encontraban en WISE, ya en el 2014, nos decían cosas que se han acelerado de manera exponencial en esta situación que hemos vivido. Tenéis por un lado el subrayado sobre los planes de estudios, ¿no? Como ya decían que en el 2030 el 83% de los contenidos que se fuesen trabajando tendrían que ser sí o sí manejados de manera individualizada. Cómo llegar a cada alumno en concreto. Cómo las fuentes de conocimiento van a traspasar las fronteras de las escuelas y sus propias paredes, ¿no? Decía que en los colegios se daría como el 29% o se accedería al 29% del conocimiento al que accederían los alumnos en esa escuela del futuro. O cómo la vida escolar, evidentemente, trasciende más allá de la escolarización obligatoria. O cómo los profesores van a ser más gestores de aprendizajes y de experiencias que impartidores directos de algún contenido concreto. Y arriba a la derecha tenéis lo que os comentaba del Big Data, ¿no? El 95% de los expertos, y coincidían aquí, como veis, en su gran mayoría, decía que afectará el Big Data a cómo consideramos la escuela y cómo recuperamos la información de lo que va ocurriendo en el día a día, incluso dentro del aula. Cómo utilizar eso digamos, en favor del aprendizaje continuo de nuestros alumnos y en lo que nos corresponde hoy subrayar de los profesores, de nosotros mismos. Perdonadme que no me avanza la pantalla. Ahora. Pues con digamos, estos subrayados que parecían un poco visionarios y que ahora se han producido de manera exponencial, y haciendo en paralelo digamos, la iconografía o los dibujos anteriores con este que os pongo ahora, porque es la misma idea, tenéis aquí esta progresión, ¿no? Ya os comentaba que en ese informe McKinsey hacía mucho hincapié, y esto sigue siendo así, lo queramos o no, en cómo la acción docente incide directamente en la posibilidad de que los alumnos aprendan en el día a día en el aula, ¿no? Y tenéis como en la gráfica como un profesor de alto desempeño. Yo creo que hay que huir de las etiquetas de profe bueno o profe malo, hay que hablar de alto o bajo desempeño, y creo que eso nos ayudará también a identificar cuáles son nuestras necesidades para seguir creciendo. Con un profesor de desempeño alto puede subir a un alumno hasta su percentil 90, y con un profesor con un desempeño bajo puede hacer bajar al alumno hasta el 37. Hay una diferencia, pues, de más de 50 puntos, ¿no? Al final, si nuestro desempeño docente va mejorando, ineludiblemente va tocando los aprendizajes de nuestros alumnos. Eso nos dejaba un poco, digamos, fríos en ese esquema de profesor aislado solo en el aula, ¿no? Y que a los alumnos dejarlos ahí un poco a la suerte de quien le tocase cada año. El siguiente escalón sobre las potencialidades y las posibilidades de la escuela siempre lo suelo subrayar sobre este documento de la UNESCO, porque en él se recogen, como veis ahí, cómo se evalúa el desempeño docente en diferentes países de América y de Europa. Y los ponía en comparación, y a mí una de las conclusiones más interesantes que siempre me ha estimulado a pensar en los cómo es que no necesariamente un sistema educativo que utilice
modos de evaluar el desempeño, diríamos, como muy constreñidos, en el que la inspección juegue digamos, una función de mucha vigilancia constante, etcétera, tiene que tener impacto mejor en el aprendizaje de los alumnos que un sistema más basado en lo que llamaríamos basado en la confianza, ¿no? En que los profesores vayan aprendiendo en su carrera profesional, etcétera. No necesariamente hay ahí un impacto mucho mayor. Pero sí decía que hay un impacto mucho mayor en aquellas escuelas que se organizan bien y hacen lo que nosotros llamamos un sistema de evaluación del desempeño bien organizado, con sus a veces sencillas o a veces más complejas herramientas de acompañamiento y evaluación del desempeño, ¿no? O sea, al final, la potencialidad y las posibilidades están en la propia escuela. Y nosotros entendemos, con ese mismo esquema de a dónde nos ha llevado la situación vivida, que ahora esas posibilidades se multiplican por un número de muchísimas cifras, con la posibilidad de encontrarnos todos juntos más allá de las paredes de las propias escuelas, como os decía. En ese sentido, luego iremos a esas potencialidades de encontrarnos con otros profesionales en el entorno de nuestra herramienta. Sí entiendo que hay 4 elementos fundamentales o 4 pilares sobre el que debe descansar el porqué de la evaluación del desempeño profesional docente. O sea, más allá de que ahora enseñemos la herramienta, de cuáles son esos estándares y por qué hay un cierto discurso común en todo el mundo de que por dónde debe ir ese, digamos, mapa a recorrer cada profesor cuando va creciendo en su carrera profesional. Para mí, al menos, estos 4 pilares son fundamentales para entender el porqué de su importancia, o a veces de su necesidad, si nos encontramos con algún profesor un poco más dormido, ¿no? El primero, por el rigor profesional. Los mundos cambian y ahora más que nunca lo podemos ver. La ciencia avanza y nos van dando claves para intentar hacer que los alumnos aprendan cada día mejor, porque al final son ellos los que tienen que aprender, ¿no? A mí me suscita una cierta sonrisa ver cómo hay una cierta denostación de lo que hemos llamado innovación, que puedo estar de acuerdo en muchas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa, por un mal uso de lo que hemos llamado innovación, pero detrás de la palabra innovación, nosotros siempre hemos subrayado que está el conocer cómo aprende cada uno de nuestros alumnos mejor y poner en marcha mecanismos distintos dentro del aula. Y ahora cuando uno lee libros tan interesantes como el de Héctor Ruiz, ¿no? de cómo aprendemos y te va dando la clave y te va dando la clave de cuáles son los resortes que hay que tocar para que la autorregulación sea posible, para que esa compleja función ejecutiva de la memoria se ponga en marcha, etcétera, pues resulta que a lo mejor nos complica un poquito más la vida. O sea, realmente hay que resetearse y ser rigurosos en por qué hacemos unas cosas o no hoy día en el aula. El segundo pilar es que deben estar centrados en el alumno por 2 motivos fundamentales. El primero, porque tu forma de demostrar que vas avanzando como profesional en la enseñanza es que tus alumnos van aprendiendo cada día más y mejor. Ya nos habéis escuchado en muchas ocasiones que para nosotros el éxito educativo incluye el académico. Estamos hablando de que saquen buenas notas y que sean personas con cimientos fuertes, resilientes, éticos, etcétera, ¿no? Lo habéis escuchado muchas veces, no me voy a enrollar por ahí, ¿no? Entonces, debe estar centrado en qué voy haciendo en el aula diferente que va permitiendo que mis alumnos aprendan mejor. Por eso siempre veréis que cuando hablamos de evaluación del desempeño y veáis la herramienta de desarrollo profesional que os vamos a presentar, siempre decimos que un profesor muestra el avance en su carrera profesional con evidencias de los aprendizajes de los alumnos. Y lo segundo, que está a caballo entre el segundo pilar y el tercero, a que el que tiene el derecho a la mejor educación posible cada día es el alumno. Nosotros vamos detrás. Esto es así. Eso no quita que estemos haciendo muy fuerte un subrayado y un alegato por no solo fijarnos en la vulnerabilidad de los alumnos, sino también del docente, en cómo hemos vivido también esta situación, qué ayudas necesitamos, etcétera. Pero lo primero es el alumno, ¿no? Cómo cada día hago porque ese niño dentro de clase o niña tenga la mejor educación posible y dar todo lo posible de mi parte.
tiene que ver esto con, como digo, a caballo con el tercer pilar, la tensión positiva de mejora continua. No hay que romper la cuerda. Este es digamos, un mensaje que trabajamos muy cotidianamente con nuestros compañeros directivos, tanto de nuestros coles como los que acompañamos, ¿no? No hay que tensar la cuerda en exceso que se rompa, pero sí hay que ir generando una cierta tensión positiva de mejora continua, porque todos las necesitamos. Incluso los mejores docentes tienen días malos, tienen rachas más complicadas, y necesitamos ir generando posibilidad continua de mejora, ¿no? Uniéndolo también con el cuarto pilar, ¿no? Todos hemos vivido probablemente en estos meses como ese compañero o compañero ha tirado de nosotros y ha conseguido sacarnos a flote al día siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestros centros en el día a día para que ese mejorar un poquito, casi diría que cada vez que nos enfrentamos a nuestros alumnos, cada día, pero bueno, cada mes, cada trimestre, cada año, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente pasito? ¿Por qué vamos a dar el siguiente pasito? Y como decía el cuarto pilar, ¿no? La conciencia de que juntos somos mejores, que aprendemos los unos con los otros. Aquí hay muchísima, digamos, bibliografía al respecto a cómo, observando a nuestros iguales, nuestro desarrollo profesional crece, cómo reflexionando sobre las posibilidades de mejora, cómo reflexionando incluso por qué ha salido bien lo que he programado que creía que iba a salir bien, qué resortes he tocado y cómo vernos unos a otros nos ayuda a crecer, ¿no? Pues estos 4 pilares descansan ineludiblemente en el portfolio docente y en los estándares de desarrollo profesional. Los que sí habéis tenido la posibilidad de tener o bien de tener alguna capacitación, alguna formación en evaluación de desempeño docente, coaching, mentoring, etcétera, con nosotros, o bien estáis dentro de la red y conocéis nuestro sistema de acompañamiento, siempre preguntamos cuáles son las sencillas herramientas que podemos poner en marcha con la situación de la que partimos. Aquí vais a ver muchas, o estáis viendo, muchas palabras, pero al final es con las herramientas que yo puedo tener en mi escuela, con mi capacidad de organización, con mis rendijas que me deja la posibilidad de organizarme, los horarios de los profes, etcétera, ¿qué puedo ir dando como pasos, como siempre ir dando pequeños pasos para crecer, que permita que el sistema de acompañamiento docente funcione, ¿no? Y aparece en esa flecha en el centro, quiero referirme al portfolio docente como lugar de apoyo, lugar donde se vuelca la reflexión y la autoevaluación docente. Al final, el portfolio docente es una herramienta concebida para la autoevaluación que, bien trabajada desde los equipos directivos, como veremos después, pues es una herramienta riquísima para el acompañamiento profesional. Porque si no, volviendo a los pilares anteriores, solo igual pues no llego a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el acompañamiento y el seguimiento? A veces hecho a través de los iguales, ¿no? Nosotros la herramienta de observación entre iguales la llamamos hermanamiento, la posibilidad de ver una clase de otro compañero y tener un patrón de preguntas desde, digamos, el prisma apreciativo, de destacar lo positivo que ha ocurrido en el aula y cómo devolver eso al compañero, para ir incorporándole evidencias, que veis esa palabra se repite muchas veces, y que ya hemos comentado que son los aprendizajes de los alumnos, a mi portfolio para ir demostrando cómo voy creciendo en mi desarrollo profesional. A veces con observaciones informales. El hermanamiento está pensado para observar clases completas, las observaciones informales con trocitos pequeños. A veces hablamos de cómo arrancamos la asamblea en educación infantil, a veces hablamos cómo se utiliza alguna herramienta concreta en secundaria. Los que me conocéis sabéis que tengo obsesión con el GeoGebra en matemáticas, por ejemplo. La observación dirigida, algún compañero, algún directivo, líder intermedio que te dice, mira, observa este trocito como lo hace este otro compañero y llévate alguna meta para que crezcas. El mentoring, que es un poco más delicado, nosotros lo dejamos para un momento posterior, pero que tiene que ver con que un experto real en tu materia y en tu forma de dar la docencia te acompañe más sistemáticamente. El coaching, que es esta herramienta de forjar tu capacidad reflexiva, tu capacidad de visión sobre el aula, para devolverte con preguntas cómo puedes seguir creciendo. Nosotros acompañamos los programas de formación y capacitación sobre coaching, sobre elementos de la buena gestión de aula
o de la buena clase que a veces llamamos también, ¿no? ¿Qué elementos podemos compartir como visión de claustro o como visión de este sistema y personas concretas que acompañan el acompañamiento profesional para crecer y aprender de qué hay de bueno en una clase con una serie de patrones comunes, ¿no? Luego diré en los estándares que los patrones comunes no están reñidos con el estilo luego personal de cada uno de los docentes. Y por supuesto la posibilidad de la entrevista directiva, de saber cómo te está yendo, qué necesitas, cómo podemos seguir adelante, qué herramientas están ayudándote, qué no, ¿no? Al final, si el equipo directivo de un centro, a veces si son muy grandes, acompañados por lo que llamaríamos el órgano de coordinación intermedia, van posibilitando una frecuencia óptima de entrevistas de seguimiento, pues ese portfolio está vivo y con ese interlocutor que te pregunta, que te estimula y que genera esa tensión positiva hacia el aprendizaje profesional que decíamos anteriormente. Pues en esto del portfolio, yo creo que llevamos pues, casi 20 años trabajando con ellos, ¿no? Aquí pongo como tres modos de trabajar los que hemos arrastrado en estos años, a veces a modo de semáforo, a veces con tablas sencillas, a veces PowerPoint, lo hemos visto hecho a modo de Prezi. Aquí tenéis los últimos que hemos estado utilizando en nuestras escuelas, que son carpetas con plastiquitos para ir metiendo evidencia de los alumnos, ¿no? Con un poquito estilo visual, como veis en el modo de organizar la carpeta. Una carpeta que sin más estaba en la sala de profesores y los profesores íbamos rellenando, compartiendo en determinados momentos, acompañados del equipo directivo, ¿no? Os pongo, digamos, este recorrido un poco entrañable porque la matriz de lo que hacemos en el portfolio no ha cambiado en esencia, ¿no? Hay, digamos, dos elementos fundamentales que lo decía anteriormente. Uno, los estándares de desarrollo profesional, que ahora me detengo un poquito en ellos, y otra, la estructura del propio portfolio. Veréis luego en la herramienta digital que hemos seguido esos, digamos, tres elementos fundamentales del portfolio que los que habéis tenido formación hace años con nosotros, pues reconoceréis estas diapositivas, ¿no? Un poco esa primera parte del quién soy, por qué soy profesor, qué me lleva a cuidarme continuamente, mantener vivo mi currículum. Un análisis o una autoevaluación personal desde los estándares de desarrollo profesional. A esto, como veréis después, nos ha ayudado muchísimo la herramienta tan intuitiva que han conseguido hacer nuestros compañeros de tecnología, en el que hemos volcado, digamos, yo creo que de manera muy interesante qué significa cada uno de los estándares. Y luego, pues, plantearme mis metas de mejora, mi plan de acción. Los que habéis estado con nosotros ya sabéis que algunos un poco más timoratos han puesto 2 o 3 metas para el curso, otros enseguida han pensado en lo que pueden hacer el día siguiente. Ahí tenemos de todos en los centros y cómo vamos estimulando, como decía con la entrevista directiva, la posibilidad de trabajarlos, ¿no? Y dentro del portfolio docente, los estándares de desarrollo profesional. Sería como este mapa común sobre el que dialogar juntos y reflexionar juntos sobre qué va haciendo mejor mi docencia. Luego enseñaré cómo dentro de estos estándares que hemos seleccionado y que hemos tenido la suerte que gracias a la validación del modelo completo, del modelo que sabéis que utilizamos la metáfora de Rubik para hablar de él, ¿no? Del modelo de nuestras escuelas y de las escuelas que aprenden, que van incorporando como lugar sobre el que reflexionar sobre su crecimiento también pedagógico como escuelas. Dentro de esa validación del modelo pues están validados estos estándares, evidentemente, ¿no? El primero de ellos, cómo un profesor va creciendo en el propio conocimiento de su materia, son aquellos profesores, yo vuelvo a las mates, que son mis obsesiones que tenía con mis alumnos también, cómo hacérselas más fácil, cómo hacérselas comprender, más allá de solucionar determinados truquitos, cómo conectarlas con la vida. Al final es ese profesor que nos hace amar su materia y que probablemente pues haya influido en que muchos de nosotros o muchos de nuestros hijos o muchos de cualquier profesional de hoy día en la sociedad pues sea pues, matemático o químico o escritor porque un profesor le ha marcado de determinada manera, ¿no? En el desarrollo evolutivo consideramos cuáles son aquellas claves, digamos, de características de nuestros alumnos en lo que llamaríamos su psicología marcada a su desarrollo psicoemocional, cómo eso lo llevamos al aula, cómo estamos atentos a cuál es su entorno vital, para que
eso vaya marcando quizás a veces distintas formas de intervenir con cada uno de nuestros alumnos, que es el aspecto número 3 o el estándar número 3 que veis ahí, ¿no? El de la personalización del aprendizaje. Cómo me voy autocapacitando como profesional para cada vez más hacer posible llegar a cada uno de mis alumnos de manera diferenciada. Aquí a veces encontramos terrenos intermedios como las metodologías multinivel, cómo conseguimos que cada alumno consiga hacer su propia ruta del aprendizaje, que lo hemos comentado también en nuestros webinars sobre trimestre cero. Un profesional de alto desempeño en educación va enriqueciéndose con diferentes estrategias metodológicas porque no tiene más remedio tanto que adaptarse a los momentos como el que hemos vivido o a la idiosincrasia de sus alumnos o de sus circunstancias, ¿no? Entonces vas, digamos, enriqueciendo y llenando tu estantería de posibilidades de las que tirar a la hora de impartir clases. Mientras más veas, mientras más crezcas, pues más cartas, digamos, puedes utilizar cuando estés trabajando con tus alumnos. El clima de aula, que tiene que ver con gestionar también la disciplina y la normativa, con la capacidad de utilizar esos elementos de la gestión de aula que hemos comentado anteriormente, la gestión de los tiempos, de los espacios, etcétera. El estándar número 6, que hemos alineado completamente con lo que sería la competencia digital docente, que está ahí recogido tal cual. El estándar número 7, que tiene que ver con la capacidad de ver tu asignatura planificada a lo largo del curso, planificada en tus unidades o proyectos, con la planificación de cada clase o con la planificación de a veces actividades extracurriculares, planificación a veces sistemática y siempre con congruencia para lo que queremos que nuestros alumnos aprendan y conectados en cada momento con los aprendizajes importantes. La evaluación, crecer ahí no solo para que vayan saliendo bien en la foto nuestros alumnos, para que vayan progresando desde sus estándares de aprendizaje, sino también para comprenderla como la mejor manera de crecer y aprender de nuestros propios alumnos utilizando la autoevaluación o la coevaluación con ellos. El trabajo en equipo y la visión de comunidad, trabajar con otros, no solo trabajar con otros, sino tener capacidad también de involucrarlos en determinados proyectos, ayudar a los que acaban de llegar o a los que pasan en algún momento más delicado o tienen más dificultades, estar atentos, ¿no? Por ahí. Y luego el compromiso personal, que aparece en la mayoría de los estándares profesionales en los sistemas educativos. Tiene que ver con que hay determinados aspectos que forman parte del deber o de la tensión ética del profesional en educación, ¿no? Pues ahí están recogidos estos aspectos en ese estándar número 10 de compromiso personal. Y como os decía, esta apuesta en la que llevamos, pues yo de eso diría que casi 20 años trabajando con ellas con los centros, con lo cual nos ha resultado casi de validación práctica, si los comparamos con algunos de los marcos de competencias docentes que existen en el mundo. Aquí tenemos algunos de los que hemos trabajado directamente por distintos motivos en la fundación, o bien en su desarrollo, o bien en su implementación, etcétera. La mayoría tienen algunos aspectos que casan con lo que os he comentado hasta ahora, ¿no? Hay que conocer sólidamente la asignatura, hay que tener destrezas pedagógicas, hay que conocer a nuestros alumnos, más allá de la primera impresión. Hay que desarrollar destrezas para planificar adecuadamente, imaginar qué puede ocurrir, poder introducir elementos a veces de flexibilización según lo que va ocurriendo en el aula o fuera del aula. El manejo de la evaluación desde estos esquemas que os he comentado, la gestión de aula y del entorno del aprendizaje dentro y fuera del aula y fuera de las escuelas, y la capacidad, ir trabajándonos la capacidad para mejorar profesionalmente continuamente. Ahí es donde entendemos que esta herramienta que ahora os presentamos nos puede ayudar mucho, porque no solo va a ofrecer una buena guía para la reflexión, sino que nos puede poner en comunicación, como os decía, con otros profesionales. Y os la voy enseñando un poco para el que quiera acceder a la herramienta, porque como os diré ahora, os voy a poner algunas capturas, pero luego me voy a salir de la presentación y os voy a enseñar alguna cuestión dentro de la propia plataforma. Como veis, la dirección de esta landing, en la que aparece un poco cuál es el espíritu del ePortfolio, la dirección la tenéis ahí, es eportfolio.com, y en varios momentos de la landing, de la página, tenéis esa pestaña que aparece entrar en la plataforma.
Si pincháis en entrar en la plataforma, os encontraréis en una pantalla como esta, en la que podéis registraros como en cualquier red social. Es como os he dicho, la versión beta. Luego os enseñaré cuál es la versión modificada con un nuevo estilo visual que vamos a tener, según nos decía Vicente, el director del área de tecnología. La tendremos probablemente a finales de septiembre. Y al ser versión beta, esto siempre nos ocurre con algunos profesores que lo han usado. A veces os salta un error de que la página tiene la S o no tiene la S de seguridad. No os preocupéis, que está, digamos, todo bien gestionado por nuestros técnicos y no hay ningún problema. Esta es la página de registro, y nada más entrar en el ePortfolio aparecerá saltará de la pantalla el reto posible de hoy. Decíamos anteriormente que según cómo son cada uno de los profesionales, unos quieren aceptar o no retos. La herramienta del ePortfolio os va a proporcionar la posibilidad de que cada día os lance una pregunta y queráis o no aceptar el reto, que se incorporará a nuestra lista de oportunidades. Ahora os explico un poco mejor qué es esto, ¿no? Entonces, lo primero interesante es esto, ¿no? El hecho de que ya en la propia herramienta te lance retos continuamente. Como veis ahí, cuando empecé a utilizar esto, estaba en el nivel de iniciación que le vamos a hacer. He avanzado un poquito más y veis a la izquierda cómo se va a ir cumplimentando la propia autoevaluación. La autoevaluación está creada desde esos 10 estándares que os hemos compartido. Nos he dicho anteriormente, cuando hacía un repaso a los marcos de desarrollo de distintas competencias en distintos sistemas educativos, que la herramienta que estamos desarrollando permite incorporar los distintos marcos de competencias docentes en aquellos sistemas educativos en los que ya están implementados. Creo que esto es muy importante, porque igual que la herramienta, en concreto aquí, en nuestro país, en España, no tenemos ese marco, pues nos puede ir ayudando a crecer. Es verdad que estará muy alineado con lo que pueda salir, porque ya sabéis que estamos en los grupos de trabajo de desarrollo profesional, pero en caso de que fuese necesario esa modificación, se hace sin ningún tipo de problema. Y para aquellos que nos escucháis desde otros países, por ejemplo en Latinoamérica hay muchos países que todo el tema del desarrollo profesional docente está muy bien trabajado y sistematizado, se puede incorporar de manera fácil esos esquemas de trabajo de desarrollo profesional. Bien, pues cada uno de los estándares está dividido, excepto el de la competencia digital, que lo hemos introducido, como he dicho anteriormente, en toda su complejidad. Es un poquito más largo, pero está dividido en 3 descriptores, que dentro tiene otras 3 preguntas que lo ejemplifican. Para nosotros sería en el esquema que trabajamos en competencia de descriptor y de desempeño, con una respuesta, como veis aquí, en concreto del desarrollo evolutivo. Si conocemos el contexto vital del alumno y el impacto de su desempeño, en este caso yo he contestado habitualmente, y te permite la herramienta añadir una evidencia de por qué ya habitualmente haces esto, o si no quieres añadirla, no la añades. O bien convertirla en una oportunidad, porque caes en ese momento en el que haces la autoevaluación, pues que quizás es algo importante que yo deba ir reflexionando. Las oportunidades van a ser el gran banco de posibilidades de meta profesional, ¿no? Cuando uno quiere añadir una evidencia, pues aparecerá, como aparece cuando a veces mandamos un correo electrónico o cualquier otra cosa de esta, ¿no? Añadir el documento, ponerle un nombre al fichero, que siempre nos viene bien para luego su localización, y alguna reflexión que queráis aportar. Bueno, como podéis ver aquí, estoy atento al entorno vital de los alumnos, porque tengo una ficha en la que recojo las entrevistas con las familias, en la que recojo los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y como os digo, si habéis decidido dentro de esa autoevaluación que ese elemento concreto puede convertirse en una oportunidad, se van añadiéndose oportunidades posibles para realizarlas. Y ya decides en un segundo momento, o en el mismo momento en que haces una oportunidad porque te lo ofrece la plataforma, convertirla en una meta. Si quieres convertirla en una meta, fijaos lo que aparece en la pantalla, añade una meta desde una oportunidad y complétala aportando evidencia y demuestra que vas creciendo como educador. Os aparecerá algo parecido a esto, ¿no?
En concreto, sobre estrategias metodológicas, pues yo me puse en febrero, como podéis ver ahí, que tenía que hacer una práctica para mostrar la diferenciación hacia mis alumnos, porque tengo un alumno una alumna en concreto con TEA en el aula y que mi objetivo es que tengo que ver si hago esa aplicación metodológica más encaminada hacia ella. Entonces puedo añadir luego una evidencia si la he hecho, puedo añadir una reflexión, etcétera, y dar la meta o no por finalizada, como veis en la pantalla abajo en rojo. Cuando uno va creciendo y finalizando sus metas, pues aparece esta banderita ahora en esta versión beta primera que tenemos como dada por finalizada. Aquí tenemos que la de crear retas rutinas será para el marzo de 2035. Esto está un poco lejos, ¿eh? de cumplir. A ver si Wise ha acertado en lo de 2030. Bueno, seguimos un poco adelante. Esta es la visión que tendríais cuando uno va creciendo en la cumplimentación de la autoevaluación. Veis que ahora el porcentaje de cumplimentación ha crecido, ya tenemos mucho más azules y el nivel completado, arriba a la derecha en la pantalla, aparece nivel completado en plata. Hay un apartado que si ponéis vuestro perfil como abierto podéis acceder, como yo en este caso de nuestro profe Carlos, a las evidencias que han ido subiendo. Aquí es donde digo que tenemos la posibilidad de ir generando esa red de profesores en comunicación. Carlos es de primaria, pero si yo soy profesor de matemáticas de secundaria y quiero encontrar, o soy de química, o soy de lengua, o de lengua extranjera, de inglés, de lo que sea, de francés, quiero buscar profesores de francés, encontrar sus evidencias, que además, como veis arriba en las indicaciones, pueden estar vinculadas a determinados estándares, determinados descriptores, me puede ayudar a encontrar esa comunicación, esas otras evidencias que me ayudan a crecer. Tiene otro elemento muy interesante que es el que llamamos el benchmarking, o sea, la comparación con otros profesionales, o bien de tu colegio, o bien de tu región, o bien del total, que esto quiero que lo veáis con el elemento del director que os voy a enseñar ahora, ¿no? Voy a salir de la presentación y voy a entrar en la web para que lo veáis. Mira, en la herramienta del portfolio, en esta casita correspondería a lo que un director de un centro podría acceder. Si yo pincho ahí, tenemos aquí a varios compañeros de la fundación que han ido rellenando. Ahora está entonces, ¿a quién voy a pinchar? Voy a pinchar a nuestro compañero José Antonio. O sea, yo como director tendría aquí a todo mi claustro, lo puedo tener dividido por etapas, porque cada uno dirá en qué etapa estará. De un vistazo puedo ver qué grado de cumplimentación de la autoevaluación va haciendo cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí José Antonio vemos que tiene un 100% completado y un 84% digamos, en el nivel de lo que hemos visto anteriormente, de siempre, habitualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, nuestro compañero José Antonio tiene un 85% en ese nivel de autoevaluación que se ha puesto, y en comparación con el centro, que está en un 30%, porque estaríamos con un profesional de alto desempeño. Yo podría entrar en su portfolio digital dándole al clic, se me abre en otra pantalla, y también puedo ponerle, como director, puedo ponerle notas privadas, o solo para él, o la pongo yo para tenerla en cuenta en el futuro como director. José Antonio debe pasar al siguiente nivel. Bueno, esto es una broma, pero sí puedo ponerme aquí pues que tengo que tener en cuenta la posibilidad de que coordinar el departamento de inglés, proponerle un curso de B3, lo que haga falta, o C1, porque el B3 no existe, ¿verdad? De C1, ¿vale? Para complementar y seguir avanzando, se la guardo y quedaría ahí una nota reflejada. Queremos que esta herramienta de trabajo del director es muy interesante para tener el mapeo, el seguimiento de nuestros profesores. Y vuelvo a donde estábamos. Vuelvo a donde estábamos y os comentaba anteriormente
que en nuestro esquema del portfolio tenemos esa evaluación desde los estándares y ese apartado que nosotros hemos llamado tradicionalmente el quién soy, ¿no? Esto os lo enseño ya con el nuevo estilo que tendremos del portfolio digital docente, que es mucho más visual y como estáis comprobando ahí, ¿no? Y se ve más claramente todos los elementos. La idea en la parte del apartado de desarrollo profesional / currículum tienen, digamos, los parámetros de lo que sería un LinkedIn profesional, ¿no? En el que a la formación y a la experiencia pues, se puedan añadir otros cursos, los idiomas y también esas pestañas de visión y estilo profesional que os comentaba anteriormente que para nosotros son importantes a la hora del diálogo con un profesor, ¿no? Aquí veis cómo será la visión del porcentaje de la cumplimentación de la autoevaluación del profesional y cómo se va viendo en esa gráfica también de araña, cómo se ven las oportunidades y cómo abajo van también estando recogidas las metas. Aquí el benchmarking, cómo se vería, en vez de con las gráficas que hemos visto anteriormente en vertical, serían estas en horizontal. Y esta es una visión de la página de las evidencias que subiría el profesor de su desarrollo profesional. Pues como veis, una herramienta que yo entiendo muy, muy poderosa, no solo de autoevaluación, sino también de comunicación en la escuela. Espero que os haya resultado interesante y que veáis en ella una posibilidad de seguirnos encontrando. Yo estoy seguro de que vamos a buscar las formas. Ya sabéis que la resiliencia se ha puesto de moda aún más en estos meses de confinamiento y muchos han hecho referencia a Víctor Frank, ¿no? El escritor del Hombre en busca de sentido que escribió su libro estando en campos de concentración nazi, ¿no? Él decía que se puede vivir en cualquier cómo mientras se tenga un porqué. Nosotros los docentes tenemos un porqué enorme, que son nuestros alumnos. Ese porqué es el que nos ilumina a buscar los caminos, a seguir dándole vueltas al coco cada día de qué podemos hacer diferente. Y en concreto a nosotros, desde la Fundación y desde Trilema IM, a buscar las maneras posibles de estar cerca vuestra, cerca de vosotros, porque nosotros también somos mejores juntos a vosotros que solos. Así que nada, muchas gracias, Patricia. No sé ni cómo voy de tiempo. Ahí vas. Bueno, pero ha estado muy interesante porque hemos podido ver bastantes pantallas de la aplicación, ¿no? Y yo creo que ha estado muy completo. Entonces, bueno, estaban todos súper atentos porque no han dicho ni mu casi. O estaban con la cámara puesta y tomándose un cafelito también. No. Vale. Nada, nos han preguntado por el título del libro que ya otra persona ha contestado, del libro al que habías hecho referencia. Y dicen por aquí, esto necesita un proceso de aprendizaje largo y no en videotutoriales de 1 hora y práctica de desarrollo en el tiempo, claro. Bueno, la autoevaluación se completa sola y rápido. Y es como si te registras en Facebook, en Twitter, o sea, el registro es fácil y es como jugar a los barquitos. Otra cosa es lo que tú puedas entender de cada una de las preguntas que se hace ahí. Mi experiencia, y creo que de muchos docentes, que por eso nos dedicamos a esto, es que mientras más crees que sabes, menos te das cuenta que sabes. Mientras más buceas en una disciplina o más te quieres admirar o bien eso de la psicología evolutiva de un adolescente, o mientras más te quieras admirar de las implicaciones de las funciones ejecutivas en el aprendizaje, o mientras más te quieras admirar de tu propia materia, de cuánto le puedes sacar de jugo pues al propio arte. O sea, más matices le ves y más incapaz te sientes de poner un siempre en esa evaluación, ¿no? Pero al final es un estímulo. Entonces, lo primero, digamos que para cualquier profesional, entre comillas, jugar a la autoevaluación es relativamente sencillo. Poner en marcha un sistema de acompañamiento en una escuela pues requiere de un ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo, nos sentamos juntos, normalmente acompañados del equipo directivo, que es el que al final tiene que tomar una decisión al respecto y decir, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras reglas del juego? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué espacio tenemos? ¿En qué horas nos gustaría vernos? ¿Por qué? Y luego, yo siempre digo no esperar siempre a todos y no tiene por qué.
a lo mejor tenemos un grupito de medio frikis en el cole que quiere arrancar y que quieren empezar a verse. Yo creo que queda rienda suelta. Cualquier directivo con la sensatez de los que los hay muchísimos en nuestro centro, saben que a lo mejor tampoco se puede dejar correr, digamos, el fuego como el aprendiz de brujo y Mickey haciendo cualquier cosa, ¿no? Hay que dar unos criterios, ¿no? Pero los que quieran empezar a observar juntos, a aprender prácticas juntos, yo creo que hay que ir dando las posibilidades en ese esquema compartido. Y no... el camino a recorrer siempre es grande, pero como yo levante la mirada y vea lo que me queda, sí recuerdo con un cuestionamiento profesional, una de las veces que enseñamos el portfolio docente, lo que significaba este antiguo con PowerPoint en un cole, y que un profe se me agobió, y se me agobió mucho, mucho en la formación. Creo que estaba mi compañera Isma conmigo ese día en el cole. Y se agobió de corazón, porque dijo que creía que él era mejor docente de lo que estaba descubriendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante no ver solo el hacia allá completo, ¿no? Sino cuál sería el primer paso. Y que a veces puede salir de la propia práctica docente. Uno es consciente de lo que quizás no ha ido tan bien este día y mañana pueda enmendar, ¿no? Me estoy enrollando mucho, Patricia, no me da tiempo a más preguntas. Nada, te iba a cortar ya en breve, o sea, que te iba a cortar para seguir preguntándote. Un poco en la línea de lo que estás diciendo, hay alguien que dice que un profesorado analógico no puede convertirse en digital en 15 días. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, no sé yo, no sé lo que ha pasado en estos 3 meses. Ahora, la herramientita, os aseguro que con el móvil y con... Es sencilla, no ¿verdad? hace falta una cosa alucinante. Y luego, por ejemplo, en el desarrollo de la competencia digital, que está en el estándar que os he comentado de comunicación y competencia digital, el desarrollo es el desarrollo. También implica posibilidad de camino. ¿Cuál es el primer paso para llegar? Siempre hay un posible primer paso. Lo que sí quiero recoger, Patricia, Sí. preguntan por aquí, es lo de la licencia libre. Es totalmente libre, podéis jugar con él seguro al menos hasta ese momento en que salga el desarrollo digamos, de la nueva, no nueva plataforma, pero sí de esa nueva capa que vamos a tener, en la que iremos, digamos, comunicando cómo se puede trabajar con esta herramienta desde visión o bien individual, de profesor individual, o bien desde escuela, o bien desde grupos de escuela, ¿no? Eso lo iremos comunicando y estará seguramente en la propia landing del ePortfolio. Eso te iba a decir, que lo encuentran todo en la página de ePortfolio, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, y así, súper resumido. ¿Qué beneficios tiene para un profesor y cuáles son los principales beneficios para un profesor de utilizar el ePortfolio y para el equipo directivo? Para el profe que sistematiza tu propia reflexión. O sea, tienes como unos raíles del tren sobre el que reflexionar. Y creo que la posibilidad de encuentro con otros que tengan tus mismas inquietudes, tus mismas necesidades de crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, como encontrarnos ahí con otros y aprender también de los demás. Y sistematiza tu camino por pequeños pasos. Y luego para un equipo directivo no tengo la menor duda de que es la herramienta. Nosotros lo hemos hecho estos años en los coles con los PowerPoint y con las carpetas que os he enseñado encima de la mesa. Al final te la juegas en la capacidad de acompañar no solo como el director, sino como equipo a todos tus docentes en esas entrevistas de seguimiento, ¿no? Pero la posibilidad que te da el portfolio digital docente es que tú tienes ese mapeo, tienes como sistematizado las notas que puedes tomar, tienes un lugar donde hacer eso de manera, digamos, ordenada y con esa posibilidad de ver a todos tus profesores de un vistazo, ¿no? Y bueno, pues por aquí comentan que esto debería formar parte de la cultura del centro. De hecho, lo más importante cuando uno arranca, nosotros solemos arrancar, decimos, de inicio, los hermanamientos funcionan muy bien, a la vez en paralelo trabajas con un grupo de desarrollo profesional del centro en el que puedan ir siendo sus futuros coach o sus futuros acompañantes o mentores. Vas trabajando en paralelo, trabajas en paralelo con el equipo directivo para que se tomen decisiones que se puedan en el centro y que vayan avanzando. Y lo importante es que cambie la cultura cuando los hermanamientos, que normalmente en un 99% de los casos sale bien, creo que solo tengo una experiencia regular y creo que fue una cosa que hicimos mal a la hora de ordenarlas nosotros. Cuando un profe abre el aula y ve que el diálogo es positivo, que puede hablar con el otro, porque en el hermanamiento también trabajamos cómo coevaluar esas sesiones de clases que se van a compartir antes digamos, de que tengan
lugar a cabo, ¿no? Cambia el discurso en el cole, ya voy a ver a mi hermano. Hay un cambio de cultura que empieza a ver la evaluación del desempeño como algo que realmente te enriquece y que lo necesita. Nosotros, por ejemplo, ahora los formadores, antes de hacer cualquier cosa, oye, te lo voy a enseñar, te lo voy a contar, te lo voy a verbalizar. O sea, al final ese feedback lo necesitamos, ¿no? Y por ellos también, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues la verdad que están todos preguntando eso, cómo se puede acceder, e incluso Vicente, bueno, les ha dado algunos tips de, bueno, cuando pase de la versión beta se podrá mantener los datos Es perfecto, es verdad, es verdad. Sí, que se hayan ido aportando durante estos meses, que eso también es importante. Es muy importante, sí. Sí. Y bueno, nos han preguntado también una cosa que tiene que ver con los cursos estos en abierto que hemos mencionado antes, que si se van a hacer en horario compatible con Latinoamérica, y sí que si alguien está interesado que se ponga en contacto con nosotros porque sí estamos barajando ese tema de poner un horario que venga bien también. Uh-huh. Y la verdad que todo el mundo, pues eso, muchas gracias, dándote las gracias, que es súper interesante y que bueno, que al final yo creo que lo importante es empezar, tomar conciencia de que esto no es buscarte los defectos, ¿no? Sí, eso no es. sino bueno, cómo puedes seguir mejorando como docente. Uh-huh. Y bueno, y ayudándote del resto de tus compañeros, que yo creo que eso es fundamental al final. Eso es. Pues nada, y tenemos un gran porqué, como decíamos ahí, ¿no? Sí. Así que encontraremos los cómo. Seguro, eso seguro. Pues nada, yo creo que por nuestra parte, nada, te siguen dando las gracias, que muchas gracias, muchas gracias. A vosotros. Yo creo que, nada, recordamos ya por última vez que la página es eportfolio.com uh-huh. para todos los que quieran investigar un poquito más. Y solo para terminar, alguien también ha preguntado que si recomiendas algún libro más sobre del estilo el que has mencionado antes. Nosotros trabajamos sobre todo en el enfoque del coaching vinculado al aprendizaje. Yo me comprometo a buscarlo, ¿vale? Porque es que no me viene a la cabeza de repente el libro de Visual, no me acuerdo ahora mismo. Me comprometo a buscarlo y se lo mandamos en el correo, porque vas a mandar un correo ahora con todo, ¿no? Sí. Vale, me comprometo a buscar una bibliografía. Espérate, a ver si tengo por aquí, que si no se me viene a la mente. Me he quedado así un poquito, casi en blanquito. Bueno, os recomiendo, por supuesto, el libro blanco de la profesión docente que han escrito Carmen Pellicer, José Antonio Marina y Jesús Manso, ¿vale? Que ese sí creo que es muy importante. Uh-huh. Y yo lo busco, ¿vale? Y yo te lo mando para estar aquí ahora darle un poco Vale, pues nada, en otras presentaciones de portfolio más tradicionales sí tengo metida la captura, pero aquí ahora mismo no, ¿vale? Vale, nos pregunta si hemos grabado la sesión. Sí, estará disponible en unos días en el canal de YouTube y de todas maneras, pues mañana os enviaremos a todos los que habéis asistido a un email, pues recordándoos también la página del ePortfolio y Martín se compromete a buscarnos. Sí. No, tengo ya la página aquí abierta de la bibliografía. Perfecto. Los seleccionar a la vez que hablo con vosotros es como, prefiero seleccionarlo y lo mando, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues nada, pues quedamos en eso y bueno, pues damos un poco por finalizado los webinars de este mes y ya veremos si descansamos el mes que viene un poquito de webinars o si vemos que hay interés en algún tema, pues por supuesto nos ponemos a ello. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias. Hasta luego.